Esta primer clase se llama Hacedor de Discípulos. Ay, joder. Pues ya hemos estado empezando a hablar acerca del discipulado y de hacer discípulos. Y esto es muy importante porque es a lo que nos ha llamado Jesús. Jesús ya lo hemos visto, ya lo hemos hablado, pero él dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Por qué discípulos? Porque Jesús nunca nos llamó solamente a congregarnos en un lugar, que verdaderamente es muy bonito, es muy especial congregarnos, recibir la preciosa palabra de Dios, adorar juntos al Señor, eso es hermoso. Pero Jesús no nos llamó solo a eso, Él verdaderamente quería que nosotros llegáramos a convertirnos en personas parecidas a Él, que tomáramos las decisiones como Él las tomaría, que pensáramos como Él pensaría, que actuáramos como Él actuaría. Y eso es a lo que el Señor se refiere cuando Él nos dice, vayan y hagan discípulos. Así que el día de hoy el Señor Jesús nos está diciendo, ve y haz discípulos. Nos lo recuerda y nos lo va a estar recordando en estas semanas, semana tras semana tras semana, vas a estar escuchando este término importante, discípulo, 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 porque para nosotros es bien importante ser discípulos de Jesús. Hay muchas personas que se consideran cristianos, pero no actúan como cristianos. Y eso es muy diferente a un discípulo de Jesús. Porque yo puedo decir, sí, yo creo en Jesús, pero sigo robando, sigo estafando, sigo aplastando a las personas, criticando, haciendo chisme, enojándome, siendo iracundo. Entonces no estoy siendo un discípulo de Jesús. Y el Señor nos llama a eso, a crecer en un discipulado, a parecernos más y más a Jesús, a hacer milagros, a orar por los enfermos y que sanen, a orar por los endemoniados y que sean libres. Eso también es parte de ser un discípulo. Entonces, no solo es el comportamiento, sino es más allá, ir a llevar las buenas noticias, ir y llevar el amor de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver un discípulo llamado Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9, por favor. Si alguien lo puede leer. Segunda de Reyes 2, 9. Dice, cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo respondió, te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Muchas gracias, Isaac. Miren, aquí vemos a este discípulo llamado Eliseo. ¿De quién era discípulo? De Elías. Y él le dijo, Elías, quiero que me des una doble porción de tu espíritu. Quiero heredar una doble porción de ese espíritu, de esa unción, de ese poder. Elías fue uno de los profetas del Antiguo Testamento, pues de mayor poder. Elías, por ejemplo, una de las cosas que hizo fue que hizo descender fuego del cielo para consumir un holocausto. Él retó a los profetas paganos. Él hizo que durante 7 años no hubiera lluvia. Eso fue lo que hizo Elías, dentro de otras muchas cosas. Y Eliseo lo vio de cerca. Eliseo vio al profeta Elías y le dijo, quiero una doble porción de tu espíritu. Ahora, ¿esto qué nos recuerda? Nos recuerda que Jesús en un momento dijo, ustedes, tú, Erika, tú, Alma, tú, Anet, tú, Isaac, ustedes van a hacer cosas mayores. Y eso tenemos que creerlo. Porque suena muy bonito para pegarlo en el refri, para pegarlo en nuestra pared, pero Dios nos está diciendo a ti y a mí que nosotros tenemos que hacer cosas mayores, cosas mayores. Jesús resucitaba a los muertos, tenemos que orar por resurrección. Tenemos que orar por vida, tenemos que orar por milagros, creer que verdaderamente, así como Eliseo le dijo a Elías, dame una doble porción de tu espíritu, de lo mismo le podemos decir a Jesús, Jesús, quiero más de tu Espíritu Santo. Quiero que digas esto conmigo, que le digamos a Jesús, Jesús, dame más de tu Espíritu Santo.
Esa debe de ser nuestra oración. Constantemente quiero más, quiero ser lleno porque quiero ver tu poder obrando en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos, con mis amigos, en mi trabajo, porque eso es lo que hace un discípulo. Pero fíjate aquí, para hacer discípulos, estábamos hablando de Eliseo, un discípulo, pero ahora hablemos de Elías, un hacedor de discípulos. Tú y yo tenemos que hacer discípulos. Ahorita estamos en el proceso en el que nos estamos convirtiendo de ovejas a discípulos, donde nuestra vida tiene que cambiar para ser un líder que puede llevar a otros a la palabra de Dios, que puede hablarle a otros, que puede ministrar a otros, liberar a otros. Entonces, lo primero es, cambiamos y ya que estamos cambiando, hay una pregunta que le hace Elías a Eliseo en lo que leyó Isaac. Dice, dime qué puedo hacer por ti. Esa pregunta, si tú estás anotando, es muy importante para un líder. ¿Qué puedo hacer por ti? Esa es la pregunta que un líder debe de hacer. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo bendecirte? ¿Qué necesitas de mí? Eso es lo que una persona busca de un líder. ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué puedo hacer por ti? Y es lo que le dijo Elías a Eliseo. Entonces, tú y yo estamos en un proceso donde nos convertimos de ovejas a discípulos. Como oveja, pues yo no sé muchas cosas. Como oveja soy demandante porque pues necesito que me atiendan, que oren por mí, que me aconsejen. Pero luego paso a ser un discípulo, donde ahora Jesús, te obedezco, Jesús te honro, Jesús camino de acuerdo a lo que tú me has dicho. Pero después hay un tercer punto. Ahora yo tengo que hacer discípulos. Me convierto en un hacedor de discípulos. Y ahí la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo por alguien más? Y ahora, por favor, si alguien puede leer Mateo, capítulo 5, versículo 30, del 38 al 48, por favor. Mateo 5, 38, 48. ¿Han oído la... Adelante, Almita, tú léelo. Bueno, ¿han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dales a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. ¿Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Wow, wow, estos mandamientos son tremendos. Para discípulos tenemos que subir de nivel. Muchas gracias, Alma. Fíjense lo que Jesús nos está diciendo. Ya hemos hablado de estos versículos, ya los hemos revisado, pero lo importante es cómo estamos cambiando de nivel. Primero, para nosotros, lo voy a poner con este ejemplo económico que tal vez nos puede ayudar a entenderlo. Nosotros tal vez llegamos en deudas o en pobreza a Cristo. Y entonces nosotros decimos, bueno, pues tal vez Dios quiere sacarme de la pobreza, sacarme de las deudas. Y entonces
pasamos a un siguiente nivel, donde empezamos a trabajar, donde empezamos a administrar nuestro dinero, donde creemos por un milagro y empezamos poco a poco a salir de las deudas, empezamos poco a poco a salir de la pobreza y de repente decimos, ay, ya no tengo deudas. Y podríamos pensar, hasta aquí es donde Dios me quiere bendecir, ya no tengo deudas. Pero ahora después Dios nos dice, bueno, ahora quiero llevarte a la riqueza. Y entonces, pues ya llegué a la riqueza, ya trabajé, creció mi negocio, hice esto, hice el otro, ya llegué a la riqueza. Y podríamos decir, ya, antes estaba endeudado, ahora estoy en la riqueza, antes estaba en pobreza, ahora estoy en la riqueza. Pero ahora Dios te dice, ahora quiero llevarte a la generosidad. Quiero llevarte a que seas una persona verdaderamente generosa con todo lo que tienes. Entonces ahora quiero que saques a otros de la pobreza. Quiero que saques a una viuda de la pobreza. Quiero que la alimentes, quiero que la emplees, quiero que pongas un negocio para darle trabajo a otros. Quiero que le pagues la universidad a otros. Quiero que le pagues la preparatoria a otros. Jole, Dios nos lleva a un nuevo nivel. Y es lo que está diciendo. Antes a ustedes les dijeron, bueno, pues si les dan en un ojo, denles en el ojo. Si como que ojo por ojo, diente por diente, etcétera. Pero yo les digo, si a ustedes les pegan, en lugar de que ustedes les regresen el golpe, pongan la otra mejilla. Podríamos quedarnos, no, si te pegan, perdónalo, no le hagas nada. No. Aquí Jesús nos lleva a un nuevo nivel, donde nos dice, si te pegan en una mejilla, pon la otra. Si te quitan la capa, dales la capa y dales la túnica. Eso es lo que hace un hacedor de discípulos. Un hacedor de discípulos, antes nosotros éramos demandantes. Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame. Pero un día Dios te dice, ok, ya te he dado, te he bendecido, pero quiero que tú seas bendición a otros. Ahora tú lo que has recibido en Cristo, has recibido paz, has recibido gozo, has recibido un nuevo trabajo, has recibido fe, esperanza, ¿ok? Ahora quiero que lo hagas con alguien más. Y eso es a donde Dios nos quiere llevar. Y por eso al último dice, yo quiero que ustedes sean perfectos como mi Padre en los cielos es perfecto. Entonces el Señor nos está llevando a un nuevo nivel y en este tiempo, a partir de estos últimos temas que hemos estado hablando de hacer discípulos, ahora Dios quiere empezar a estirarte y empezar a pasar a la madurez en Cristo. Qué importante es madurar. Madurar duele, crecer duele, madurar no es fácil, porque perdonar no es fácil, porque poner la otra mejilla no es fácil, porque ver por el otro no es fácil. Todas las religiones, pues normalmente te dicen que lo que tú hagas es por tu bien. Aún el mismo karma es, no hagas lo malo a otros para que no te caigan mal a ti, ¿cierto? O sea, como que siempre sacando un beneficio, pero Cristo nos enseña un camino diferente. Cristo nos enseña que por lo que Él hizo en nosotros, nosotros tenemos que aprender a amar a los otros. Tenemos que aprender a dar nuestra vida por su reino. Muchas religiones o todas se enfocan en, bueno, si tú haces esto vas a ser más rico, si tú haces esto te va a ir mejor, si tú haces esto vas a crecer, si tú haces esto te va a ir bien. Pero eso es algo incompleto. En Cristo no solamente es porque te va a ir bien y verdaderamente te va a ir bien, pero en Cristo es por la honra que le damos a Dios. En Cristo es, yo te amé en una cruz. Y como yo te amé en una cruz, ya hice todo por ti, ahora ve y haz lo mismo tú por otros. Es el resultado y es muy diferente a lo que a veces podemos escuchar en otras religiones. Porque Cristo dice, yo lo hice por ti. Yo lo hice por ti. Morí por ti. Me escupieron por ti, me insultaron por ti, llevé tus pecados, yo pagué el precio por tu paz, yo pagué el precio para que tú fueras sanado y como lo hice por ti,
Yo quiero que tú lo hagas por otros. Qué poderoso es eso. Porque entonces, fíjate, Jesús no nos está pidiendo algo que Él no hizo. Jesús nos pone el ejemplo y nos dice, yo quiero que hagas discípulos. Quiero que vayas y ores por los enfermos. Quiero que vayas y resucites a los muertos. Quiero que vayas y restaures ese matrimonio. Quiero que vayas y visites a esta persona. Quiero que vayas y le hablas de Cristo a esta persona. ¿Por qué? Porque yo lo hice ya por ti. A eso es a lo que nos llama el Señor. Ahora, partimos de la base que Jesús hizo todo en la cruz por ti y por mí. Y ahí empieza el hermoso caminar de ser un discípulo y a ser discípulo. Fuiste llamado, tú, cada uno de nosotros, fuimos a ser llamados a hacer lo que nos piden y mucho más. Recuerda siempre, Jesús dijo, ustedes harán mucho más que yo. Esa es una responsabilidad que Jesús nos está dejando. Tú harás mucho más que yo. Eso te está diciendo Jesús. Entonces, ¿a cuántos alimentó Jesús? Jesús alimentó a 5,000 familias en una ocasión y a 4,000 familias en una ocasión. ¿Cuántas familias vamos a alimentar tú y yo? Digo, Jesús dijo que tú puedes hacer más. ¿A cuántos vas a alimentar? Empieza para que acabes pronto. Porque si empiezas a alimentar a una familia por día, vas a necesitar 5,000 días, que más o menos son como 20 años, alimentando a una familia a diario para por lo menos alcanzar a Jesús. Empecemos a hacerlo. Y poco a poco el Señor nos va a ir llevando a mucho más. Imitemos a Cristo para ser imitados. ¿Qué dice Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1, por favor? Primera de Corintios 11, 1. Y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Amén, amén. Debemos imitar a Jesús para que las personas puedan imitarnos a nosotros, puedan ver a Jesús en nosotros. Entonces, ¿cristiano qué es? El término cristiano surge de personas que se comportan como Cristo. Personas que hacen las cosas como Jesús. Cuando Pedro niega a Jesús, es porque una mujer dice, él andaba con Jesús. Porque mírenlo, se viste como Jesús, habla como Jesús, escuchen sus palabras, actúa como Jesús. Él andaba como Jesús, andaba con Jesús. Y Pedro dice, no, yo no soy. Pero la cosa es que Pedro ya había estado tanto tiempo con Jesús que él caminaba como Jesús, pensaba como Jesús, hablaba como Jesús, se vestía como Jesús. Por eso era un cristiano. Y por eso aquí Pablo dice, imítame a mí, porque yo imito a Cristo. Imagínate qué autoridad espiritual la de Pablo, que pueda decir, imítame a mí, para que tú seas bendecido. Entonces, yo te digo, imítame a mí. Si yo le doy de comer al necesitado, dale de comer al necesitado. Si oro por el enfermo, ora por el enfermo. Si ayuno, ayuna. Si perdono, perdona. Si visito, visita. Si honro a Dios con mis ofrendas, honra a Dios con tus ofrendas. Imítame a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Como líderes, como discípulos, eso es importante. Tenemos que tener acciones que hablen de Cristo para que la gente pueda imitar esas acciones. Vamos a leer ahora Santiago 2 del 14 al 17. Por favor. Lo voy a leer yo, Paz. Gracias, Daniel. Dice, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase
de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas, adiós, que tengas un buen día. Abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? ¿Cómo pueden ver? La fe por sí sola no es suficiente. Al menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ok. Tú tienes que tener fe para hacer discípulos. Dios te dio un mandamiento. Él te dijo, ve y haz discípulos. Me dijo a mí, ve y haz discípulos. Y yo tengo que tener esa fe para hacer discípulos. No es fácil. No es fácil porque veamos el proceso. Primero yo conozco a un vecino, a un familiar, posteo algo en alguna red social y digo, amo a Cristo, Dios te ama o algo así. Y alguien me busca y me dice, oye, ¿qué es eso? Cuéntame. Ah, sí, claro, te voy a platicar. Es que estoy conociendo a Jesús y tú puedes conocerlo. Y entonces empiezo a hablarle de Cristo. Lo invito a una reunión, a un grupo de vida, lo invito el domingo a la iglesia y poco a poco pero esa persona, de pronto hay cosas que dice, ay, pero es que esto no me gusta, batallo con esto me cuesta, esto me es difícil. Y entonces tú y yo tenemos que llevarlo en el proceso. Porque cuando una persona se convierte a Cristo es como un bebé. Y entonces como bebé, pues necesita leche espiritual. Y necesita cambiarse los pañales, y necesita cambiarse de ropa, y poco a poco ir creciendo, poco a poco ir creciendo, ir creciendo, ir creciendo. Y llega un tiempo de la niñez, y llega un tiempo de la adolescencia, donde se quiere revelar y quiere hacer, y ¿qué nos toca como padres espirituales? Formar, discipular. Todo así igual que una vida, que un proceso es lo mismo con nuestros hijos espirituales. Entonces, por eso, aquí dice, se necesita la fe para ser discípulos. ¿Por qué? Porque no solo por la fe, o sea, por decir que tengo fe, un discípulo va a crecer, sino dice aquí, pues que yo tengo que hacer obras. Y me llama mucho la palabra obras en el griego, en ese texto, viene de un griego que es energon, que habla de energía. Entonces, está diciendo que la fe necesita una obra, una energía. Ahora, Jesús, yo creo que debo de hacer discípulos. Jesús, yo creo que tú me dijiste que vaya y haga discípulos, pero necesito que me ayudes a orar por mi familiar, a orar por mi amigo, a orar por mi vecino, a orar por mi compañero de trabajo, a orar por ellos para que tú toques su corazón, para que sea transformado, para que yo le pueda dar la palabra que necesita escuchar en ese momento. Entonces, mi vida debe tener resultados de fe. Tú debes de saber y recordar siempre, Dios anhela bendecirte mucho más de lo que imaginas. Y Dios anhela hacer a través de ti mucho más de lo que imaginas. Dios desea bendecir a cada persona que te rodea mucho más de lo que tú imaginas. Y quiere usar tu vida para bendecirlos a ellos. Entonces nosotros tenemos que aprender a tomar nuestro papel y decir, Dios, pues si tú quieres bendecir a otros a través de mi vida, úsame, aquí estoy. Y entonces Dios te va a decir, bueno, pues llévale una despensa a esta viuda, a esta mujer necesitada. Invita a comer a este hombre, invítale un café, háblale de mí, invítalo al grupo de vida, invítalo a la iglesia, ora para que sane, ora otra vez para que sane. No sana, ora otra vez para que sane. No sana, ora otra vez para que sane.
créelo, dobla tu rodilla, ayuna, créelo, hazlo, hazlo, hazlo. Ay, pero no es fácil, Señor. No, no es fácil. Ya hablamos que Dios nos está retando, que Dios nos está desafiando. Bellas discípulos. Qué maravilloso es que Dios podría no necesitarte a ti o no usarte a ti, pero aún así Él decide que tú seas parte de su equipo. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Que Dios diga, ¿sabes qué? Yo podría hacer todo yo solo, pero te he escogido para que me ayudes, para que estés conmigo. Ahora, vamos a soñar. Vamos a soñar un poquito. Jesús un día soñó con sus discípulos y quiero animarte a que tú y yo soñemos con esos discípulos. Soñemos porque ¿sabes a qué te resume el Evangelio? Te voy a hablar de mi vida personal. Cuando cuando yo era niño, tenía 3 años, mi papá muere, pero unos días antes una mujer que creyó en esto que estamos hablando, le habló a mi mamá de Cristo. Unos meses antes de que mi papá muriera. Ella no sabía que mi papá no estaba enfermo, mi papá no tenía no estaba en el hospital, nada. Mi papá de pronto un día le dio un paro al corazón, un infarto y se murió. 40 años tenía mi papá, 4 hijos y de pronto mi mamá se queda viuda. El diablo quería deshacernos. El diablo quería destruir mi futuro, el de mis 3 hermanos, el de mi mamá. Pero en ese momento una mujer tuvo la fe de hablarle a mi mamá de Cristo. Y mi mamá se aferró a Jesús y cambió su vida, cambió la vida de nosotros 4. Nosotros 4 conocimos ahora ya, 30 años después, ya todos estamos casados, con hijos, pero podemos ver cómo nuestra vida cambió. Se fue en otro rumbo. El diablo dijo, voy a matarlo, voy a quitarlo y así voy a arruinar la vida de estas personas, de 4 familias. Pero Jesús en ese momento fue llevado por una mujer que tuvo la fe, discipuló a mi mamá, la llevó, le compartió de Cristo y gracias a eso, 30 años después puedo decir, gracias Jesús. Ahora, lo veo en mi vida, pero ahora veámoslo a 30 años. Pensemos en 30 años, 2051. Se ve muy lejos, ¿no? El 2051. Pero que alguien pueda decir, gracias a Isaac, gracias a Erika, mi vida es otra. Gracias a eso. Mira, yo estaba destinado, toda mi familia, yo vengo de una familia de personas alcohólicas, de diabetes, que beben, que fuman, divorcios, etcétera. Pero Jesús cambió mi historia. Porque 30 años atrás tú usaste a esta mujer. Ahora, Anet, tú tienes personas que en 30 años van a decir, gracias a Anet, mi vida cambió. Mi eternidad cambió. Mi matrimonio. Pude romper maldiciones generacionales. Gracias. Eso es glorioso. Ahora no pensemos en 1, pensemos en 5, pensemos en 10, pensemos en 100. Porque no solo eso. Bueno, esta mujer le habló a mi mamá, pero ahora yo he tenido la oportunidad de hablarle a Cristo, no sé, a cientos o a miles de personas. Entonces, gracias a una mujer, ¿cuántas otras familias han sido bendecidas? O sea, tú que estás en la clase aquí, tú eres producto de lo que esa mujer un día hizo. Yo era un niño, 3 años tenía. Pero si tú estás escuchando la palabra de Dios, si tú tienes un pastor en tu iglesia, es por esta mujer que hace 30 años no dudó, sino que hizo algo, hizo discípulos. En 30 años, alguien va a hablar de ti. En 60 años, alguien va a decir, gracias a él,
Gracias a Él. Mi vida es otra. Mis hijos, mis nietos son otros. Porque Cristo cambia el corazón. Así que soñemos. Soñemos que las personas alrededor de nosotros van a creer en Jesús. Soñemos que sus vidas van a ser transformadas, cambiadas, renovadas. Amén. Vamos a ser discípulos. Las personas alrededor de ti necesitan de Jesús y es lo mejor que puedes hacer. Y no solo eso, sino que quiero terminar con este punto. Cuando tú te ocupas de las cargas de Jesús, ¿cuál es la carga de Jesús? Las almas, las personas. Esa es la carga de Jesús. Cuando tú te ocupas de las almas de Jesús, de las cargas de Jesús, Él se ocupa de tus cargas. Mateo capítulo 11, versículo 28, por favor lo pueden leer. Mateo 11, 28. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Amén. Vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, y yo les daré descanso. Y ahí no puse un versículo antes, pero quiero leerlo. Lo voy a Mateo 11. El versículo 29. Miren lo que dice. Déjenmelo pongo aquí en la pantalla. Erika, ¿puedes leer el versículo, el 28 y el 29, por favor? Otra vez los dos. Sí, pastor. Hasta el 30. Hasta el 30. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Amén. Amén, amén. Fíjense, gracias, Erika. Fíjense lo que dice. Vamos a cambiar cargas, le dijo Jesús. Nos dice Jesús. Dice, pónganse mi yugo. El yugo es un instrumento de trabajo. Es para arar la tierra. Pónganse mi yugo y déjenme enseñarles. Yo soy humilde y tierno de corazón. Y encontrarás descanso para tu alma. Hay cosas que te cargan a ti. Hay cosas que te preocupan. Hay sueños que tienes. Hay anhelos que tienes. Bueno, te aseguro algo. Y porque lo he vivido. Cuando tú te ocupas de los sueños de Dios, Dios se ocupa de tus sueños. Cuando tú empiezas a caminar de acuerdo a los sueños de Dios y tú dices, Señor, a ti te interesa el corazón de esta persona, de esta persona, de esta persona, yo voy a hacer tu obra en la vida de ellos, voy a orar por ellos, voy a comprometerme con ellos, voy a insistirles, voy a creer que tú estás haciendo. Cuando yo tomo sus cargas, Jesús empieza a tomar mis cargas. Jesús empieza a hacer que en mi trabajo me empiece a ir bien, que en mi familia me empiece a ir bien, que en mis relaciones, que mis sueños empiezan a cumplir, que aún esos sueños y esos anhelos que tengo escondidos en mi corazón, el Señor los empieza a cumplir. Porque Dios nunca se queda con nada. Jamás, jamás, jamás. Dios nunca se va a quedar con nada. Dios conoce nuestro corazón. Y Él es el primero que desea bendecirte. Entonces, tú y yo podemos ser espectadores y ver de lejos el partido. O podemos empezar a jugar el partido. Podemos ver la iglesia de lejos y decir, sí, bueno, que los pastores hagan la iglesia, que estos líderes hagan la iglesia. O podemos ponernos la camiseta y meternos a jugar y decir, no, yo también voy a ser discípulos. El mundo necesita una iglesia que se levante y haga discípulos. El mundo te necesita a ti. La Biblia dice que la creación está clamando
por la manifestación de los hijos de Dios. Los árboles están diciendo, quiero que los hijos de Dios se manifiesten. Los volcanes, las montañas y el mar está gritando, quiero que los hijos de Dios se manifiesten. Así que no debemos de estar guardados. Si queremos descansar, tenemos un lugar para descansar. Cristo. Y él dice, ven, toma mi yugo, y si tú tomas mi yugo, yo te haré descansar. Así que somos hacedores de discípulos, hacemos discípulos, y eso traerá muchísima bendición. No dejes de hacer discípulos, empieza a hacerlos. Hay personas a tu alrededor que te necesitan. Ve a ser discípulos. Amén.